Estamos en los miércoles con Jesús y la semana pasada teníamos una historia interesante y la del día de hoy no es menos interesante. Pero antes de ir a ella me gustaría preguntarles, y usted haga memoria y pueda dar la respuesta dentro de sí. ¿Alguna vez ha estado cerca de alguien famoso, pero muy famoso? Cerquita. Algunos sí. Yo tan cerquita no, pero ya tenemos algunos que sí. Y tan cerca que podía tocarlo. Quiso tocarlo. Lo tocó. No me tiene que responder. Bueno, la semana pasada vimos la historia, permítanme mostrarles, de una mujer y el día de hoy será de otra mujer. Jesús y la mujer acongojada. ¿Se acuerdan de que se trataba el miércoles pasado? Jesús y la mujer adúltera. No es un error, deliberadamente he utilizado la misma imagen porque aunque es bastante distinta, muy distinta en realidad la situación de la mujer de hoy con la situación de la mujer de la semana pasada, pues en el fondo eran almas acongojadas, en tremenda tribulación. La de la fotografía, estaba cerca a la muerte, porque estaba a punto de ser apedreada hasta morir. Sin embargo, la historia de esta otra mujer también le llevaba en esa misma dirección. Así que vamos a pedirle al Señor que pueda guiarnos por medio de su Santo Espíritu, porque además de ser meditación, estudio de la palabra, también lo quiero llevar a usted como un consejo. Probablemente se pueda identificar también con esta mujer. Yo me he identificado con esta mujer. Y mi ruego al Señor es porque usted también, no sin antes ir en oración. ¿Me acompaña? Padre amado, gracias, muchísimas gracias, mi Dios, porque llegamos a este tiempo, el tiempo maravilloso de su palabra. Suplicamos, Padre, porque usted pueda guiarnos a través y por medio de su Santo Espíritu al entendimiento de esta palabra suya. Y lo que es más importante, que nos lleve, nos motive y nos lleve a la acción. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén y amén. En primer lugar, lo que vamos a ver es un alma abatida en un cuerpo quebrantado. Veamos qué es lo que nos dice la historia y vamos repasándola. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Aquí hay que llama poderosamente nuestra atención, y si no debe hacerlo, que la persona sufriente en este caso era una mujer. Entendamos, y sobre todo en aquellos tiempos, las mujeres en general sufren. No lo podemos negar. Mamá, esposa, hermana, hija, en general les toca sufrir. La vida para la mujer no es fácil. Si para el hombre no es fácil, para la mujer mucho menos. Si el día de hoy para la mujer no es una cosa fácil, imagínense en aquellos tiempos. Era muy difícil ser mujer. Incluso el propio pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, que debiera haber tenido un estándar y una clasificación, si cabe la expresión, mayor o mejor para ella, le miraba mucho a menos. De los más ortodoxos, la oración era de gratitud a Dios por no haberle hecho mujer. Entonces, así literalmente. Entonces, si estamos hablando de una mujer, ya estamos hablando de alguien, entre comillas, venido a menos o socialmente inferior al resto, a los hombres. Posteriormente, si a esto agregamos que tenía una enfermedad, desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y luego no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad que, como vamos a ver, le había llevado a su más mínima expresión de humanidad. Por estar enferma, vamos a ver lo que pasó, pero por tener la enfermedad que tenía, si sumamos todo eso, no cabe error alguno al decir que era una mujer proscrita. Una mujer que estaba completamente enajenada no solo de la sociedad, de la iglesia o la sinagoga, sino también incluso de la vida familiar. Producto de esa enfermedad, y vamos a ver en qué me baso para decir, no tenía amigas. Y si tenía amigas, esas amigas no eran tan amigas porque la dejaron sola.
Sin embargo, ella en medio de todo esto hace algo que vamos a ver, algo impactante que a nosotros también debe motivarnos. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. El Talmud describe por lo menos 12 tratamientos para tratar esta enfermedad, el flujo de sangre. Eso quiere decir, si no es suficientemente claro, la menstruación, el periodo menstrual de la mujer, en ella no tenía límites por ya 12 años. Pensemos por un instante, porque podamos sopesar cuál era el sufrimiento y toda la condición psicológica y emocional de ella. 12 años son 144 meses, son 625 semanas, son 4.380 días. Si fuera en tiempos actuales y tuviera que comprar estas toallitas femeninas, estamos hablando, y usara unas 3 al día, 13.140. Y eso nada más en eso, sin contar todo el tiempo, toda la molestia y los tratamientos, los gastos de los médicos, más las medicinas, entre comillas, imagínese usted. Entonces la situación de ella dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Me hace pensar a mí que no era una mujer pobre, para comenzar. Probablemente haya sido una mujer de buena posición económica, de buena posición social, pero a estas alturas lo había perdido absolutamente todo, buscando salud, buscando sanación. Ahora es interesante notar que esta mujer quería vivir, tenía voluntad para vivir, quería vivir y por tal motivo se esforzaba. Yo pensaba, y aún con vergüenza debo decir, y aunque estuve enfermo y padecí por algún tiempo, no fue tanto tiempo, en realidad, ahora comparándonos con ella. Y luego de eso yo no estuve solo, tuve mucho apoyo. Y gracias a eso, la fe permaneció, la fe no se debilitó, la fe se fortaleció y finalmente el Señor respondió. Pero 12 años en esa condición, no creo que hubiese aguantado. Entonces todo eso me ha llegado a mí, y debe llevarnos a nosotros también, a admirarla como ser humano. Una mujer que no se daba por vencida, que quería la salud, que se la jugaba el todo por el todo, todos los recursos económicos que tenía los invirtió, todo el tiempo lo invirtió en ello, buscando un médico, buscando otro médico, sometiéndose a un tratamiento, comprando una medicina, comprando otra. Y estaba definitivamente ella dispuesta a hacerlo, a dejar la vida en ello. No iba a vivir la clase de vida que estaba viviendo, no se daba por vencida. Y no solo eso, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando uno está enfermo, cuando uno tiene un problema, cualquier cosita que avance, uno se anima, se fortalece. El ánimo, la moral se levanta, el ánimo se fortalece y eso le impulsa a dar otro paso en la salud. Yo recuerdo muy bien, estando enfermo, la debilidad fue muy grande. Mi esposa, que era mi novia, me acompañaba o me llevaba a Walmart en silla de ruedas, todo peloncito y no sé cuántas cosas más. Y ahí estaba conmigo en la silla de ruedas. Así que sabrán que tuve muy buena ayuda, muy buen apoyo. Y luego de que estábamos en la tienda podían ocurrir una de dos cosas. Me daba un ataque de hambre, tenía que partir conmigo corriendo en la silla de ruedas a llevarme allá a McDonald's, que era lo que había. Creo que era lo que había en ese tiempo. O lo otro era que me fastidiaba y me quiero ir para la casa. No es fácil. No es fácil. Y así no fue tanto como un año. En total, mi periodo de recuperación fueron 2 años, pero de estar malito así fue cosa de 1 año. Nada más. Y recuerdo muy bien, ese día iba a entrar a la casa y había un pequeño peldaño. Era muy cansador mantener mi pie y caminar, ya se imaginarán, se los conté. Pero ese día, me acuerdo que me animé y di un brinquito para saltar un peldañito, nada más. Y pude hacerlo. No, ese día tuve una alegría, un gozo tan grande, porque dije, comencé a saltar.
Comencé a sanar, me comenzaron a regresar las fuerzas. Pero ella llevaba 12 años. Nada había aprovechado y antes le iba peor. Definitivamente estamos comenzando a mirar a esta mujer como son. No voy a decir las mujeres, tampoco podría decir muchas, pero las hay. Y son un ejemplo a seguir. Ella era uno de estos ejemplos. Es interesante, esta alma abatida, no quebrantada, abatida en un cuerpo quebrantado. En otras palabras, su espíritu, su ánimo, su moral era muy fuerte, pero el cuerpo no le acompañaba. Y es bien triste, es bien triste. ¿Y qué ocurrió? Dice que, y cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ahí comenzó un gran cambio. Y comienza su avance o avanza contra la corriente. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, en cada palabra hay una información tremendamente valiosa. El contexto de esta historia, ella viene a ser, dentro de esta historia, o técnicamente viene a ser un personaje secundario. Porque si usted comienza la historia en su contexto y termina la historia completa con otro personaje, Jairo, el principal de la sinagoga, un hombre importante, un hombre venerado, un hombre poderoso, que sin embargo estaba sufriendo porque su hija estaba moribunda. Y en medio de esa historia es que aparece ella. Nuestro Señor Jesucristo llega a la orilla del mar y había mucha gente esperando. Llega mucha gente esperándole. Él comienza a avanzar y en la medida que avanza llega mucho más gente que le rodea. Jairo con otra gente, y comienza él a dirigirse a la casa de Jairo. Y es ahí cuando aparece la mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Piense usted por un instante, si ella hubiese estado en el frente, Jesús avanzando hacia acá con una gran multitud, ella hubiese sido cosa de que se parara, aún ni siquiera hubiesen tenido que avanzar, con que se detuviera firme ahí, finalmente Jesucristo iba a llegar donde ella. Pero ella se acercó a Jesús desde atrás. Eso quiere decir que Jesús venía avanzando, toda la multitud. El relato dice que una gran multitud, ni siquiera dice multitud o una multitud, dice una gran multitud. Estamos hablando de cientos, a lo menos, cientos de personas. Y él viene avanzando y ella desde atrás. Eso quiere decir que para alcanzar a Jesús, ella tuvo que desde atrás avanzar e ir abriéndose camino y pasando, entiéndase, a cada una de las personas que rodeaban a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto supone un esfuerzo todavía mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la voluntad de esta mujer era tan grande que se decidió a jugarse el todo por el todo. Y dijo, o llego, lo alcanzo, lo toco o muero en el intento. ¿Se imagina usted cuál era su estado de salud? Yo me la imagino incluso hasta encogida. Mire, yo ya me estoy viendo más chiquito. O la ropa se me está viendo más grande, no sé. Cuando una persona comienza a perder peso, y más aún si comienza a perder energía, se comienza a ver como chiquita. Chiquita, chiquita, chiquita. No tenía fuerza, no tenía energía. Ya no traía ni músculo para andar en pie por pura voluntad, por fuerza de voluntad. Entonces, definitivamente, ella decidió jugarse el todo por el todo. O llego, lo alcanzo y lo toco, o me muero en el intento. Y lo más triste es que iba sola. A diferencia de aquel paralítico que fue cargado por 4 amigos, es que esta mujer, ceremonialmente, debido a su enfermedad, era declarada inmunda.
Ella no debía andar por la calle, mucho menos que la tocaran, y mucho menos todavía atreverse a tocar al maestro, un rabí. Y sin embargo, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Es interesante. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer mucho, demasiado. En realidad, mucho más que lo que hagamos, lo que realmente importa es la actitud, el cómo, la motivación y en este caso su humildad y su fe. Y les voy a decir, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es interesante. Uno dice, pero ¿cómo una persona que está totalmente, toda disminuida, físicamente, moralmente, emocionalmente, psicológicamente, le puede decir? La historia no nos dice si tenía esposo, si tenía hijos. Pero evidentemente, si tenía esposo y si tenía hijos, la abandonaron por su enfermedad, por todo. Porque ella ahí andaba, ¿cómo? Sola. Entonces no podía estar venida a menos. Pero ¿cómo le hizo entonces? Sí, saber que tenía voluntad. Pero también hay un secreto, y eso tiene que llamar poderosamente nuestra atención. Ella tenía una idea fija, y solo una idea fija. Y se concentró en ella, y puso toda su vida, o lo que le quedaba de vida en ello. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces entendemos que definitivamente todo lo que hasta aquí se ha especulado santamente o interpretado es cierto. Avanza contra la corriente y ocurre algo maravilloso. Jesús le da lo que tanto quiere. ¿Qué es lo que quiere? Vamos a ver. Y enseguida, después de haberle tocado, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Obtuvo lo que tanto quería. Hermanos, eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar también, que cuando uno quiere algo, verdaderamente quiere algo, tiene que jugarse todo por el todo. Tiene que concentrarse, tiene que perseverar. Y por supuesto, si hablamos de cualquier otra cosa, contar con la bendición del Señor. La unción del Señor es lo más importante. Esta semana estaba hablando con un varón joven y sus problemas. Y llegamos a un punto en donde le dije, de aquí en adelante, juntos no podemos dar un solo paso más si usted no busca el favor de Dios, si usted no vuelve a una comunión verdadera con Dios, si usted no vuelve a la iglesia, en definitiva, cualquiera, pues ya no tiene que volver aquí, conmigo. Si viene conmigo y no va con Dios, no se da cuenta del grave error que está cometiendo, entonces por eso buscar también el favor de Dios. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos, Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, es inmutable. Su poder no disminuye. Su amor no se detiene. Su misericordia y su compasión tampoco. Si Él tuvo compasión de ella, ¿no podrá tener compasión de usted? Y digo esto porque eso era lo que ella más quería en la vida y por 12 años lo persiguió. Pero no conocía a Jesús. Pero el día que escuchó hablar de Jesús, dijo, ahora sí. Antes se gastaba el dinero, gastaba el tiempo, pero ahora se jugó la vida. Entonces, hermanos, pensemos, ¿ha tenido usted algún problema? Hay una situación que ha arrastrado por años, por mucho tiempo, y no ha recibido una respuesta. No se dé por vencido, o no se dé por vencida. Si usted sabe que está en la voluntad de Dios, que lo que está pidiendo no es pecado, que no es para sus deleites y placeres, entonces, ¿por qué no?
¿Por qué no? Vamos a ver también por qué no. Muy bien. Jesús le da lo que tanto desea, pero lo interesante de esto, y esto también es para nosotros, Jesús no solo puede darle a usted lo que usted desea o lo que usted quiere, sino que también, esto es interesante, Él quiere darle todavía mucho más. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, murió por nosotros. Está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y nos está esperando. Pero mientras tanto, Él ha hecho provisión para nosotros. Él quiere que nosotros sigamos viviendo y viviendo bien. No significa como millonario, significa con plenitud de vida. Y eso significa con gozo, con satisfacción, con lo que usted tenga. Porque la felicidad y el gozo no va a depender de lo que usted tenga, sino en definitiva de cuál sea su mentalidad y su propósito. Y lo más importante, de tener a Cristo en su corazón. Jesús quiere darle todavía mucho más. Veamos la historia de ello. El versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto es interesante. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Ahora, él sabía muy bien, claro que sabía muy bien. Él sabía exactamente todo lo que había ocurrido. Prueba de ello es lo que está diciendo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mi manto? No quién me ha tocado a mí. O sea, él sabía muy bien que incluso no le habían tocado a él físicamente, no le habían empujado, quien le tocó de esa manera especial, sino que había tocado simplemente su vestido, su manto. ¿Quién se iba a dar cuenta de ello? Nada más él. Y agrega: y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es interesante, no quiero yo hablar de nadie, pero una vez más vemos a Pedro. No lo dice aquí, sino en el relato de los otros evangelios, en los sinópticos, dice que fue Pedro. Y que los demás lo siguieron a preguntar. Mucho cuidado a quién sigue usted. Y le preguntaron los discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Esto es algo importante. Pero él, nuestro Señor Jesucristo, les contestó. ¿Qué les contestó? Los ignoró. Ese haberles ignorado fue como decirles: cállense la boca, calle boca. Pero él miraba, no les contestó, fue peor, los ignoró. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La pregunta es: si él sabía que alguien le había tocado, y entiéndase, es Dios, también sabía muy bien quién le había tocado. Pero esto es como los niños. Tenía un hijo que estaba bien curioso, bien bonito. Todos los hijos son hermosos. Y este tenía esta particularidad que cuando se escondía así. Y lo veíamos que pasaba. Con unos ojotes así, pero todo tapado de la boca. Mira, está escondido. ¿Dónde está que no lo ve? Una cosa así. Dios, Jesucristo, Todopoderoso. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Y por qué? Es que él tenía algo. Tenía algo especial para alguien, para esta mujer, a cambio de toda la verdad. Y eso es bien importante. Hace no mucho, debo decir, estuve platicando con un hermano y decía: ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no recibo esto? ¿O por qué tal persona no recibe aquello? La respuesta mía en ese momento, y ahora vemos el respaldo bíblico, por así decirlo, es que algo tiene o algo falta en su comunicación con Dios. Si estamos dentro de su voluntad, bíblicamente hablando, estamos pidiendo algo que no es fuera de lo lógico, de lo normal. ¿Por qué no recibirlo? Así como ella no estaba pidiendo algo absurdo, solamente quería su salud. No hay nada absurdo en que alguien quiera su casa, nada absurdo en que alguien quiera lo que sea. Pero ¿por qué no? Dios está tratando
con esa persona. Personalmente conmigo trató mucho tiempo, aún con nosotros. ¿Y por qué no llega? ¿Y por qué no llega? 17 años. En el proceso hubo mucha introspección, mucho pensar. Y fuimos reconociendo y limpiando. Incluso, en mi caso particular, creo que era lo más fuerte, había mucha maldición autoimpuesta. Sobre eso hicimos un estudio largo y lo hemos hecho creo que 2 veces a lo largo de estos 20 años, quizás perdió la tercera. Hasta eso. ¿Cuántas veces recorrí mi vida entera? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10, 15, 16, 17. Ya no sé en qué año, Señor, ya no tengo más que decirle. Señor, ya se lo he dicho todo y definitivamente se lo dije todo. En el caso de ella, ¿qué ocurrió? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Y qué hizo? Y le dijo toda la verdad. Podría especularse que la verdad se resumía a yo te toqué. Pero si hubiese sido solo eso, yo te toqué o yo lo toqué, como quiera que lo hubiese dicho, pues esa era toda la verdad. Entiéndase, toda es toda. No es solo una cosa. Ella contó toda su historia ahí, en otras palabras. ¿Qué exactamente? No sabemos. Pero no es menos cierto que al encontrarse o al haber padecido ella por 12 años, ella se acordó, digámoslo de esta manera, de todos sus pecados. Y quizás incluso se los confesó a Dios. Pero en ese momento, en esa experiencia sobrenatural de la sanación o previa a ella, incluso recordó algo más. Y cuando dice toda la verdad, hasta aquello de lo que no se había acordado hasta este momento. Lo cierto es que ella hizo eso. Se postró delante de él, se humilló y le dijo toda la verdad. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aquí hay un par de cositas que ver y esto es lo último que estamos viendo. Primero le dice hija, no le dijo mujer. ¿Cuánto tiempo que alguien no la trataba a ella con amor, con ternura? Hija, pudo haberle dicho aún con mucho respeto, mujer, pero no le dijo hija. León Tolstoy, un escritor ruso, él cuenta la experiencia que tuvo en una ocasión, que se encontró en la calle con un hombre que estaba pidiendo dinero para comer, con frío y con hambre. Eso es muy triste. Y él empezó a buscar rápidamente su cartera para darle algunas monedas de las que se supone que traía. Y ese día dio la triste casualidad que no traía nada. Él bien adolorido su corazón porque no pudo ayudarle. Y la vergüenza de haber hecho el gesto de sacarlas para finalmente tener que decirle con dolor y pesar que no traía dinero. Y le dijo, amigo mío, no traigo dinero. Es todo lo que le dijo. Pero el pobre le dijo, pues has hecho mi día, me has hecho feliz. Años que alguien no me trataba de hermano mío y con el cariño que tú lo has hecho. Esta mujer, si tuvo esposo, se desapareció, si tuvo hijos, desaparecieron, si tuvo amigas, desaparecieron, sola, padeciendo, gastándose todo, sufriendo. Imagínense, viene Jesús y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hay 3 cosas, voy a la última. Ya sabemos, y queda sana de tu enfermedad. Sana, en el original la palabra dice específicamente sana de salud, y lo confirma de tu azote. Queda sana de tu enfermedad, que era el flujo de sangre por ya 12 años. Pero sin embargo agrega 2 cosas más. Ella, debido a su humildad, primero a su fe, a su humildad y a su confesión total, obtuvo más de lo que ella esperaba.
porque sí obtuvo la sanidad. Pero dice que ella obtuvo ¿qué cosa también? Tu fe te ha hecho salvación y ve en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuánto la necesita tanta gente? ¿Cuánto la necesitaba ella? Y permítame decirle que la paz que le dio ahí nuestro Señor fue una paz especial, que estoy seguro que le duró probablemente hasta el final de sus días. Y alcanzó salvación. Ella iba por salud y alcanzó salvación y recibió paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo en su trato tierno y amoroso. Y otra cosa más interesante, y no solo le dice y sé, sino y queda sana de tu azote. Muchas personas fueron sanadas, muchas personas fueron por salud y por sanidad, y eso fue lo que obtuvieron, y solo eso. Fueron pocos los que además hayan obtenido salvación, los que hayan obtenido fe y los que hayan obtenido una palabra de amor tierno como la que Él le brindó a ella. Pero hubo otro caso de un hombre paralítico de Bethesda. Jesucristo le sanó y después se lo encontró en el templo y le dijo: y tú no peques más, no sea que te pase algo peor. Entonces esto muestra que la salud, aunque muchos recibieron, no siempre la conservaron. Pero podemos ver en esta expresión de nuestro Señor Jesucristo de que esa sanidad que Él le dio, se la dio para siempre. No se iba a morir de eso. Y todo esto gracias ¿a qué? A esa confesión total. Hermanos, palabras de reflexión. Una última pregunta, o la pregunta del día. ¿Le ha dicho usted toda la verdad a Jesús? Especialmente si hay algo por lo que usted clama o ha estado clamando por tanto tiempo. ¿Le ha dicho usted toda la verdad a Jesús? Conclusiones, el día de hoy. No se conforme con un solo favor. Hay quienes creen que el acercarse al Señor es como genio de un favor. Absurdo. No es genio, en primer lugar. Y en segundo lugar, Él puede llenarle de favores. Él dice que Él puede abrir y quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre su vida hasta que sobreabunde. Y esa palabra es tan interesante porque dice que exceda, literalmente, ya no le sobre y le sobre y le sobre, pero no para que almacene, sino para que usted comparta. Ni siquiera con un solo milagro. A veces se piensa también que tenemos derecho a un milagro. Derecho no. Pero si Dios quiere, puede darle todos los que necesite. Todos los que necesite. Para unos, casarse es un milagro. Que me amen todavía también es un milagro. No es algo fácil. Tener hijos es un milagro. Estar aquí al frente, claro que sí. Si yo ya hubiera partido hace tanto tiempo y luego tanto tiempo que me han soportado, es un milagro. Y entonces los milagros, al final de cuentas, es lo que uno quiera ver o cómo los vea. Pero lo más importante, no tiene por qué conformarse siquiera con un solo milagro. ¿Por qué? Y esto es lo más importante el día de hoy, permítanme. Porque Dios tiene mucho más preparado para usted. Dios tiene mucho más preparado para usted. ¿Me acompañan a que hagamos juntos la oración final? Señor, ayúdeme a examinar mi vida entera, a descubrir áreas ocultas u olvidadas en mi vida, a desenterrar pecados sin confesar, para con toda humildad recibir toda su buena voluntad. Amén.